Ministres nuestras vidas, que hables a nuestros corazones y que a través de la serie Vive tu Familia podamos recibir de ti, Señor, la guianza, la dirección, la sanidad, la restauración para nuestros hogares y para nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me encanta esta serie titulada Vive tu Familia. Dígale a la persona que tiene a su lado: vive tu familia. Y hace 8 días iniciamos esta serie con una palabra hermosa de parte de Dios y hablábamos sobre las malas decisiones. ¿Alguien recuerda? Las malas decisiones que convierten la bendición de Dios en sufrimiento y en dolor, ¿verdad? Recuerde que Adán y Eva tenían una bendición de Dios, pero por una mala decisión eso vino a ser sufrimiento y dolor. Pero en Dios siempre hay un nuevo comienzo. ¿Cuántos dicen amén? En Dios siempre hay un nuevo comienzo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios dio un nuevo comienzo para Noé. Y a pesar de las malas decisiones de Noé, Dios dio un nuevo comienzo en Abraham. Y da un nuevo comienzo a las familias en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Y hoy quiero compartir con ustedes una familia muy especial y muy importante en la Biblia. Y lo voy a hacer de alguna manera distinta, porque hoy voy a hablar sobre el pueblo de Dios, sobre Israel. Dios tiene un pueblo escogido, quien es Israel. Pero Israel nace y proviene de una familia, que es la familia ¿de quién? De Jacob. Israel proviene de la familia de Jacob. Y el pueblo elegido de Dios, el pueblo amado de Dios, el pueblo que el Señor escogió sobre otros pueblos, sobre otras naciones, era una familia. Pero una familia muy particular. Una familia que tenía todo tipo de inconvenientes y que tuvo que superar todo tipo de adversidades. Y yo he titulado este sermón: Mi familia, un espacio para crecer. Diga conmigo: mi familia, un espacio para crecer. Porque Jacob tuvo que superar todo tipo de adversidades. Y quiero que vaya conmigo en su Biblia, Génesis capítulo 25, versículo 21. Génesis capítulo 25, versículo 21. Y la palabra de Dios nos dice: Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. Diga conmigo: era estéril. Ahora quiero empezar la historia de Jacob de la siguiente manera. Jacob tenía una mamá, o tuvo una mamá estéril, y tuvo una abuela estéril. Sara, su abuela, fue estéril. Su mamá fue estéril, y 2 de sus esposas fueron estériles. Y Jacob nace siendo un milagro de Dios. Pero Jacob nace en este hogar disfuncional. Y nace en un hogar de favoritismos y de amor desigual. Y sabes, la historia de Jacob es muy interesante y te voy a decir por qué. Abraham y Sara tuvieron 2 hijos, Isaac e Ismael. Pero había favoritismo por alguien. ¿Por quién? Por Isaac. Recuerde que Agar se queja contra Abraham y dice que el hijo de Sara, ¿de qué? Le oprime y se burla, y había un favoritismo con Isaac. Más adelante, nace Jacob y Esaú. Y dice la Biblia que había un favoritismo también. Quiero que me acompañe allí el versículo 28. Versículo 28. ¿Cuántos trajeron su Biblia a la casa del Señor, al culto? Amén. Versículo 28 dice: Isaac quería más a Esaú,
porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Y quiero que usted preste atención a lo que la Biblia nos quiere enseñar como familia. Abraham y Sara tuvieron un favoritismo con Isaac y eso trajo muchos problemas. Y las guerras que hay hoy en día es por Isaac y por Ismael. Más adelante nace Jacob y Esaú y había un favoritismo de los padres. Isaac quería a Esaú y Raquel quería a Jacob. Rebeca quería a Jacob. Y más adelante, escúcheme bien, Jacob tiene 12 hijos y tiene un favorito, José. El problema de los favoritismos en el hogar. Y todo esto trajo maldición tras maldición, problema tras problema, sufrimiento tras sufrimiento. Porque entre Agar e Ismael hubo guerra, entre Esaú y Jacob hubo guerra, y entre los hermanos y José hubo guerra y envidia. Y Jacob nace en un hogar desigual, de amor desigual y de favoritismo. Si quiero decirte, si tú eres papá o mamá, ten cuidado con los favoritismos. Pero dice la historia ahí que no solo eran padres que amaban y tenían favoritismos, sino que eran padres que actuaban cada uno por su lado. Y quiero que me acompañe allí al capítulo 27. Capítulo 27, versículo 1. Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo, aquí estoy. Le contestó Esaú, como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas, ve al campo a cazarme algún animal, prepárame luego un guiso como a mí me gusta y tráemelo para que me lo coma, entonces te bendeciré antes de que muera. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob. Y si no conoces la historia, te la voy a narrar. Isaac le dice a Esaú, prepárame un guiso y te voy a bendecir. Pero su esposa Rebeca le dice a Jacob, prepara un guiso para que tomes la bendición. Y nos damos cuenta de que es un hogar disfuncional en donde hay favoritismos, en donde hay desigualdad, pero en donde los padres no se comunican y no actúan en un mismo sentir. ¿Sabes? Lo peor que puede pasar en un hogar es que papá y mamá tomen decisiones diferentes. En donde un joven le pregunta a su mamá algo y le pregunta a su papá y son totalmente cosas opuestas. Y lo que está destruyendo las familias es la poca autoridad que hay en el hogar. Porque si mamá dice no, es que yo no tengo que ir a preguntarle a papá, porque mamá ya dijo que no. Y si papá dice no, es que y no tengo que consultarle a mamá, porque papá dijo no. Pero el problema de los hogares, y no solo hoy en día, sino desde la antigüedad, es que papá y mamá no andan en un mismo sentir, no se comunican y no toman decisiones unánimes, decisiones en unidad. Lo que hubiera sido correcto es que esta mujer, como esposa, hubiera hablado con su esposo y hubieran dicho, vamos a hacer esto y vamos a bendecir esto, pero sabes, había un favoritismo. Y ese favoritismo trajo división en la pareja, pensamientos contrarios, desigualdad, desunión. Y yo te quiero preguntar a ti, si en tu hogar cada uno toma decisiones por su lado.
porque esto solo trae maldición y solo trae dolor y sufrimiento. ¿Sabes? Y muchos han culpado a Jacob por haber robado la primogenitura de Saúl y más adelante por robar la bendición. Pero sabes, la decisión, o más bien el impulso, fue de mamá. ¿Por qué? Porque mamá y papá no se comunicaban, porque no hablaban para estar en un mismo sentir. Y las familias están corriendo bajo el riesgo de ser destruidas, de experimentar dolor, de experimentar sufrimiento, solo porque hay desunión, porque hay desigualdad, porque hay favoritismos, porque papá y mamá simplemente no pueden ponerse de acuerdo. Así que Jacob nace en un hogar desigual, de favoritismos, con padres que actuaban en división. Y más adelante conocemos la historia que Jacob le compra la primogenitura a Esaú. ¿Qué es la primogenitura? La primogenitura son los derechos del hijo mayor. El hijo mayor tenía varios derechos, voy a decir dos de ellos. El primero era que cuando moría el padre, el hijo mayor era el que se hacía cargo de todo. Propiedades de la familia, de todo se hacía cargo del hijo mayor. Esa era una bendición. La segunda bendición de la primogenitura era la herencia. Y aquí está el problema de Esaú y Jacob. Porque el primogénito recibía doble porción de la herencia. Diga conmigo, doble porción. Es decir, que a Esaú le correspondía la doble porción de la herencia. Y cuando él vende su primogenitura por un plato de lentejas, está entregando en Jacob, primero, el administrar la familia, los recursos, los bienes, pero también le está entregando la doble porción de su herencia, más la que le correspondía a él. ¿Sabe qué quiere decir esto? Y quizás no lo percibíamos de esta manera. Que cuando Esaú entrega su primogenitura, está entregando toda su herencia. Es decir, que toda la herencia de Isaac iba a quedar ¿para quién? Para Jacob. Las dos partes de Esaú, más la que le correspondía a él. Entonces, empieza esa lucha y esa división entre Jacob y Esaú promete, escúchame bien, matar a Jacob. Y dice, cuando muera mi padre, voy a matar a mi hermano. Pero hay una promesa de Dios, y quiero que me acompañes al capítulo 28, versículo 15. Capítulo 28, versículo 15. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Entonces, hablando de la familia de Jacob, del pueblo de Dios, escúchame, nace en una familia en donde las mujeres eran estériles. Y la esterilidad era sinónimo de maldición. Si tú conoces el contexto social, cultural, la esterilidad era sinónimo de maldición. Nace en una familia de desigualdad, de favoritismos y con ahora un enemigo, su hermano, que había prometido asesinarle. Pero hay una promesa de Dios para Jacob: yo estaré contigo donde quiera que vayas y te traeré a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Y voy a seguir contando un poco acerca de la historia de Jacob. Quiero que no se distraiga, iglesia. Y más adelante dice la palabra que Jacob llegó a un lugar a donde Labán era su tío. Y trabajó 7 años por Raquel, pero Labán le dio a Lea.
¿verdad? Entonces Jacob vuelve a trabajar otros 7 años y Labán le da a Raquel. Pero Raquel era estéril. Diga conmigo, estéril. Y más adelante Lea también quedó estéril. Quiero que me acompañes, capítulo 30, versículo 9. Capítulo 30, versículo 9. Lea, al ver que ya no podía tener hijos, tomó a su criada Zilpa y se la entregó a Jacob por mujer. ¿Sabes el problema de repetir las historias generacionales? Y quiero que nos devolvamos unos años atrás. Cuando Sara no podía tener hijos, ¿qué le dijo a Abraham? Acuéstate con Agar. Y más adelante, cuando Raquel no podía tener hijos, ¿sabe qué dice Raquel? Acuéstate con mi esclava. Y cuando Lea no pudo tener hijos, le dijo Jacob, acuéstate con mi esclava. Y esos hijos fueron los que más adelante iban a anhelar matar a José y a venderlo a sus hermanos. ¿Sabes? Las familias tienen un círculo generacional y nosotros estamos llamados a romper el círculo generacional de las familias. No sé si alguien cree eso. ¿Sabes? Estamos llamados a romper matrimonios que se han divorciado. Estamos llamados a romper maltrato intrafamiliar. Estamos llamados a romper abuso en la familia. Pero nuestras malas decisiones nos llevan a repetir las historias. Y Raquel y Lea cometieron el error de decirle a Jacob que se acostara con sus esclavas. Lo mismo que había pasado con su abuelo Abraham y Sara. Y eso solo trajo problemas porque estos hermanos, y lo vamos a ver más ahorita, no solo intentaron matar a José, sino que uno de ellos se acostó con la esposa de Jacob. Uno de sus hijos se acostó con su madrastra. ¿Y sabe por qué? Las malas decisiones de repetir historias en la familia. Así que Jacob ahora tiene a Raquel estéril. Lea también fue estéril, pero la gracia de Dios estaba con ellos y había una promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Había una promesa y mira lo que pasó. Quiero que leas el versículo 17 conmigo. Dios escuchó a Lea y ella quedó embarazada. Versículo 22. Pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. ¿Sabes? En medio de una familia tan complicada, de tanta adversidad, de tantos problemas, dice la Biblia que Dios escuchó. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que Lea y Raquel hablaban con Dios. Y aún en medio de los problemas de nuestras familias, aún en medio de las adversidades económicas, de salud, familiares, el Señor escucha nuestra oración. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabes? Me encantan esos dos versículos bíblicos. Me impresionan porque dice la Biblia que Dios escuchó ¿a quién? A Lea. Y que Dios escuchó a Raquel. Y eso solo quiere decir una cosa. Y es que ellas, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de ser y tomar malas decisiones, buscaban la presencia de Dios. Y la gracia de Dios les alcanzó. Y les dio hijos tanto a Lea como a Raquel. Pero esta familia tiene aún más problemas. Jacob decide huir de Labán porque se ganó la envidia de los hijos de Labán y de Labán. Y quiero que me acompañe al capítulo 31, versículo 1. Pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán
andaban diciendo: Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. También notó que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor le dijo: Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Y la historia nos cuenta básicamente que los hijos de Labán envidiaban a Jacob y querían ir en contra de él, y que Labán empezó a tratar mal a Jacob y empezó a usurparle su salario, empezó a cambiarle los términos del contrato que tenían. Pero la Biblia dice que Dios, a pesar de esa adversidad, habló a Jacob y le dijo: vete. Así que hay una adversidad más en esta familia, y es la envidia. Y Labán, escúchame bien, era tío. ¿Y sabes el problema de la envidia en las familias? Tú no sabes cuántas veces yo he escuchado de que le echan la culpa al que tiene dinero en la familia, que ahora se cree de mejor familia. Y los de allá, entonces le echan la culpa a los de acá. Y esa envidia solo trae problemas. Y Labán decide, escúchame bien, levantarse contra Jacob. Pero sabes, no es lo peor, sino que Raquel, escúchame bien, roba a su padre. ¿Se sabía eso? Dice la Biblia que cuando estaban huyendo, Raquel robó los ídolos de Labán y se escaparon. Y eso trae un problema gravísimo, porque ahora Labán decide ir tras Jacob. Entonces, escúchame bien, Jacob tiene un enemigo que es Esaú, pero ahora tiene otro enemigo que es Labán. ¿Y sabe por qué? Por culpa de su esposa Raquel, quien había robado a su padre. Pero en medio de todas estas malas decisiones, quiero que tengas algo claro, y es que Dios intervino. Y mira lo que dice el versículo 29. Me encanta ese versículo. Capítulo 31, versículo 29. Mi poder es más que suficiente para hacerles daño. Pero anoche el Dios de tu padre me habló y me dijo: cuidado con amenazar a Jacob. Oh, qué impresionante ese versículo. Labán se llena de odio, de furia, dice: voy a matar a Jacob. Se levanta y va en contra de Jacob. Pero dice la Biblia que Dios se le apareció a Labán y le dijo: no te metas con Jacob. Cuidado con amenazar a Jacob. Y sabes, yo solo quiero que puedas recibir lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es que aún en medio de una familia imperfecta, Dios cumple su promesa. Y Dios le dice a Labán: no te metas con Jacob. Así que ya Labán y Jacob hacen un pacto y quedan bien, quedan en amistad, hacen un pacto, está todo el capítulo 31, pero sigue un enemigo. ¿Quién? Esaú. Todavía hay un enemigo y es Esaú. Y mira lo que dice capítulo 33, versículo 4. Capítulo 33, versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Me encanta la historia de Esaú y Jacob, porque Esaú había prometido asesinarle. Y dice la Biblia que Esaú avanzó con 400 hombres contra Jacob. Pero que en ese caminar, cuando Esaú iba con 400 hombres hacia Jacob, algo sucede. Y cuando Esaú ve a Jacob, le abraza, le perdona y se pone a llorar. Y se perdonan. Pero ¿sabes por qué? Porque hubo humildad en Jacob. Y quiero mostrarte a través de la palabra que la humildad de Jacob fue lo que causó la reconciliación en la familia.
Acompáñame al capítulo 32, versículo 4. Versículo 3. Luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Serif, en la región de Edom, y les ordenó que le dijeran: mi señor Esaú. Y ahí es donde está la clave. Porque Jacob tenía la primogenitura, tenía la herencia, y aparte, escúchame bien, tenía la promesa de que él iba a ser superior a su hermano. Antes de nacer, Dios dijo que el menor iba a ser mayor que el primogénito. Pero cuando Jacob se dirige a Esaú, siendo él el de la primogenitura, siendo él el de la promesa, siendo él el que tiene todo, le dice que mi señor. Y no sé si tú lo captas y lo entiendes conmigo, pero quien debía referirse como señor era Esaú a Jacob. Pero Jacob habla a su hermano y le dice: mi señor. Capítulo 33. Y mira, quiero que lo leas conmigo. Versículo 5. Luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó: ¿quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios ha concedido a tu siervo. ¿Sabes qué está diciendo Jacob? Yo soy siervo tuyo. Cuando era todo lo contrario. Esaú era el siervo de Jacob. Pero Jacob está diciendo: yo me equivoqué. Yo te usurpé la bendición, tú eres y yo soy tu siervo. Y eso fue lo que tocó el corazón de Saúl. ¿Sabes? Quiero decirte algo: si en tu familia como en la mía hay heridas, hay sufrimientos, hay dolor, eso solo va a poderse solucionar en la humildad. Cuando reconocemos que hemos fallado en nosotros. Mira, Jacob no tenía por qué referirse a Esaú como su siervo, pero él fue humilde. Dijo: yo me equivoqué, realmente debo ser tu siervo. Y sabes, yo sé que en tu familia como en la mía hay este tipo de problemas, pero solo va a haber la bendición de Dios y solo va a haber el respaldo de Dios cuando yo decido ser humilde. Y aunque no me corresponda pedir perdón, pido perdón. Y aunque no me corresponda buscar, busco. Y aunque no me corresponda X o Y cosa, doy el primer paso. ¿Sabes? Me encanta que Jacob fue el que mandó mensajeros a Esaú. ¿Cuántos anhelan la bendición de Dios en su familia? Yo te quiero decir, da el primer paso y vas a ver la bendición de Dios. Jacob, siendo amo, teniendo toda la herencia de Isaac, teniendo la bendición de su padre y la promesa de que iba a ser mayor sobre su hermano, le dice: Esaú, soy tu siervo. Pero sabes, ahí no acaba la historia, porque apenas están comenzando los problemas para Jacob. Pareciera que en la vida de Jacob se solucionó todo. Ya no tiene de enemigo a Labán, ya no tiene de enemigo a Esaú, ya no tiene esposas estériles, y pareciera que todo está bien, y además de eso vuelve a la tierra de su padre Isaac. Pero cuando llega a la tierra de Siquem, violan a su hija. Y quiero que vaya conmigo al capítulo 34. En cierta ocasión, Dina, la hija de Jacob, que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquem, que era hijo de Hamor, del Hebeo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó.
Y pareciera como en nuestras familias que todo vuelve a estar bien y viene un golpe fuerte. No sé si a usted le ha pasado, pero en mi familia pasa. Que salimos de una y creemos que, wow, ya, puedo descansar, y viene otro problema, viene otra circunstancia. Y Jacob está llegando a la tierra de su padre Isaac y ya no tiene enemigos, todo está en orden, y llega y a su única hija la violan. Pero eso no es lo peor, sino que dos de sus hijos, Simeón y Leví, se levantan y matan a todos los hombres de esa nación de Siquem. Les tienden una trampa, los hacen circuncidar para que estén adoloridos, y en el proceso de recuperación de su circuncisión los matan a todos. Y mire lo que dice la Biblia en el siguiente capítulo. En el capítulo 34, versículo 30. Entonces Jacob le dijo a Simeón y a Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y los fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar, y si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. ¿Sabes? Y quiero que prestes atención a los detalles de la Biblia. Habían dos enemigos de Jacob, Esaú y Labán, pero eran nomás dos personas. Pero ahora una mala decisión de sus hijos trae dos enemigos más, pero ya no son dos personas, son dos naciones. Y ahora Jacob tiene dos naciones, los cananeos y los fereceos, como enemigos. Pero en medio de los problemas, Dios cumple su promesa. Y mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 35. Justo cuando pasa eso y se levantan dos naciones, aparece Dios. Y Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Me encanta esta historia bíblica de esta familia, porque cuando hay problemas, Dios interviene. Cuando Lea y Raquel fueron estériles, Dios intervino. Cuando Esaú y Labán procuraban matar a Jacob, Dios intervino. Y ahora que hay enemigos, naciones de enemigos, Dios es el que habla a Jacob. Le dice: Jacob, vete a Betel y yo voy a estar allí contigo. ¿Cuántos pueden decir que tenemos un Dios grande? Quiero que le dé toda la gloria a Dios esta mañana. Y miren lo interesante de esta historia. Y Dios le dice: voy a estar contigo, vete a Betel. Entonces Jacob se va a Betel, y cuando llega a Betel muere su esposa. Muere Raquel. En el parto de Benjamín muere Raquel. Pero un hombre sabio y cabeza de hogar sabe tomar decisiones sabias. Porque cuando Raquel está a punto de morir, le pone por nombre a este bebé Benoni, que significa, escúchame bien, en el hebreo significa hijo de mi aflicción, de mi tristeza. Pero Jacob dice: no vamos a llamar a este bebé Benoni, lo vamos a llamar Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. ¿Sabes? Me encanta esto, porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento de Raquel, ella va a maldecir a su hijo, porque usted sabe que los nombres bíblicos eran demasiado importantes y definían el futuro de los hombres de Dios. Y cuando nace este niño, ella dice: es hijo de mi tristeza, pero Jacob dice: no, es hijo de mi mano derecha. ¿Sabes la importancia de que la cabeza del hogar sea una persona sabia y llena de la presencia de Dios?
Y sabes, quiero hablar de Jacob, porque aunque Jacob tenía hijos rebeldes que hicieron lo malo, y sus esposas hicieron lo malo, como Raquel que robó a su padre, y tantas cosas, Jacob siempre buscaba a Dios, y escuchaba a Dios, y anhelaba la presencia de Dios, y obedecía a Dios. Y Dios le decía, vete para tal lado, y él se iba. Vete para Berseba, y se iba. Vete para Betel, y se iba. Sabes, tú estás llamado a ser esa persona sabia en tu familia, llena de la presencia de Dios. Que cuando una persona diga, esto es sufrimiento, esto es dolor, esto es aflicción, tú puedas decir, no, esto es la bendición de Dios, algo grande viene para mi familia, Dios tiene el control, Dios está con nosotros, no temamos, no desmayemos. Tú estás llamado a ser esa persona. Pero no termina los problemas para Jacob. Así que llega a Betel y muere Raquel. Y más adelante, versículo 22, quiero que lo leas conmigo. Versículo 22 dice que mientras vivía Jacob en esa región, Rubén su hijo fue y se acostó con una de sus esposas, Bila, la concubina de su padre. Cuando Israel, es decir Jacob, se enteró de esto, se enojó muchísimo. Simeón y Leví habían causado un problema grandísimo, y ahora Rubén va y se acuesta con una esposa de su padre. Y más adelante, quiero que me acompañes. En los últimos días de Jacob, mira lo que le dice en el capítulo 49, versículo 3. Versículo 49, capítulo 49, versículo 3. Y Jacob repite la historia de sus padres. Tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y virilidad, primero en honor y en poder, impetuoso como un torrente, pero ya no serás el primero, porque te acostaste en mi cama y profanaste la cama de tu propio padre. Simeón y Leví son chacales, sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones, ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres y por capricho mutilaron otros. Malditas sean la violencia de su ego y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob y los desparramaré en la tierra de Israel. ¿Y sabes por qué digo que Jacob repite la historia? Porque Noé maldice a uno de sus hijos. Y porque Jacob, escúchame bien, Isaac bendice a Jacob y maldice a Esaú. Y te voy a decir algo aún más interesante. Y es que el hijo favorito de Jacob, José, también tenía un favorito. ¿Tú lo sabías? Efraín era favorito sobre Manasés. Y mira esta historia tan interesante. Capítulo 48 de Génesis. Le voy a contar la historia rápidamente. Jacob va a morir y José quiere que Jacob bendiga a sus hijos. Entonces le lleva a sus dos hijos a Jacob. Pero pone el primogénito a un lado y el otro al otro lado, buscando que Jacob bendiga al favorito. Pero Jacob cruza sus manos así y bendice no al primogénito, sino al segundo. Y mira lo que dice el versículo 17 del capítulo 48. A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que tomando la mano de su padre, la pasó de la cabeza de Efraín a la de Manasés.
mientras le reclamaba: así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, que es el primogénito. Pero su padre se resistió y le contestó: ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará un pueblo y llegará a ser importante, pero el hermano menor será aún más importante, y su descendencia dará origen a muchas naciones. Y quiero decirte algo: cuidado con los favoritismos. Y los favoritismos no tienen que ver solo con los hijos. ¿Sabes? Algunos padres prefieren estar en su trabajo que en casa. Algunos padres prefieren estar a solas que con sus hijos, y eso es favoritismo. Algunos padres toman decisiones o prioridades por encima de su familia, y eso es un favoritismo. Conocí una familia que cuando hacían un plan, querían salir los 4, el papá siempre invitaba a alguien más. Siempre invitaba a alguien más, porque no le gustaba estar solo con su esposa y sus hijos. Y conozco gente que no tiene planes con su familia y que prefiere un plan con otras personas que con sus hijos o con su pareja. Y el problema que nace en Isaac y Ismael se repite en Jacob y en Esaú, se repite en los 12 hijos de Jacob y se repite en José. Porque José quería que la bendición estuviera sobre Manasés. Pero Jacob debía bendecir al menor porque hacía parte de la profecía y de la promesa de la descendencia que era Cristo Jesús. Ahora yo solo quiero que tú entiendas lo siguiente. Y termino con este capítulo. En el capítulo 46. Versículo 1. Dice la Biblia que Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias al llegar a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios le habló a Israel en una visión: Jacob, Jacob. Aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. Le dijo: no tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto, y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras será José quien te cierre los ojos. Y quiero terminar con esta promesa, porque en la vida de Jacob hay 2 promesas. Cuando él sale de su casa, Dios le dice: yo voy a estar contigo y te voy a volver a traer. Pero se levanta una escasez, escúchame bien, se levanta una escasez, una hambruna en Egipto, en toda la nación de Canaán. Y Dios interviene y le dice: Jacob, ve a Egipto, no tengas temor de ir a Egipto. Yo haré una nación grande allá, estaré contigo, te bendeciré y volverás a la casa de tu padre. Sabes, en la vida de Jacob se levantaron muchos problemas. Hijos rebeldes, no sé si alguien se siente identificado. Escasez, porque hubo escasez en toda la tierra. Se levantó enfermedad, escúchame bien, esterilidad, escasez, rebeldía, problemas familiares con sus esposas. Pero siempre Dios estuvo allí, cumpliendo su promesa. Y yo no sé si esto llene tu vida, pero para mí me hace creer que Dios está en mi familia y que no importa la rebeldía, que no importa la escasez, que no importa la enfermedad, que no importa los problemas familiares, Dios cumplirá su promesa en mi familia.
¿Cuántos creen eso? Quiero que estés sobre tus pies por un momento. Y que cierres tus ojos. Y allí con tus ojos cerrados por un momento, quiero que leerte un hermoso texto bíblico, las últimas palabras de Jacob a José. Cuando Jacob iba a morir, dice la Biblia, habló a José y le dijo: José, estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. ¿Sabes? Quiero que cierres tus ojos por un momento. Cuando Jacob va a morir, las últimas palabras de Jacob para José es aquello que él ha vivido. Y le dice: ¿sabes, José? Dios va a estar contigo, porque estuvo conmigo. Y Dios te va a llevar donde te ha prometido, porque a mí me llevó donde me prometió. Tenía una abuela estéril, tenía una mamá estéril, y tuve muchos problemas y muchas adversidades, pero José, Dios va a estar contigo, estoy seguro de eso. Yo quiero decirte de parte de Dios, con toda autoridad espiritual, que Dios va a estar en tu familia. Y no importa si se levanta escasez, enfermedad, hambruna, adversidad, problemas, Dios cumplirá su promesa en tu familia. Pero tú estás llamado a romper ciclos generacionales. Estás llamado a buscar la presencia de Dios, a levantar un altar todos los días, a escuchar y a obedecer la voz de Dios, como lo hizo Jacob. Y cuando Dios le decía a Jacob: vete a tal lado, Jacob obedecía. Y cuando Dios le decía a Jacob: haz esto, Jacob lo hacía. Aún en medio de la adversidad estás llamado a obedecer, y Dios estará contigo y en tu familia, y les llevará a donde les ha prometido. Quiero decirte de todo corazón que Dios te llevará a donde te ha prometido. Y no solo a ti, sino a tu familia. Y Dios estuvo con José en la cárcel. Y Dios estuvo con José en la cisterna, como lo estuvo con Jacob. Y Dios llevó a José donde le prometió en sueños. Y nació un hombre llamado Moisés, y Dios estuvo con Moisés y le dijo: Moisés, estaré contigo a donde quiera que vayas. Y le llevó a donde le había prometido. Yo solo quiero que lo entiendas, que lo guardes en tu corazón. Yo sé que hay problemas en las familias. Yo sé lo que es la enfermedad, lo que es la escasez, lo que es la adversidad, pero también sé que Dios cumple sus promesas. Pero Dios te llama hoy a romper ciclos, y Dios te dice: ten cuidado con los favoritismos en tu hogar. Ten cuidado por poner otras personas, o el trabajo, o los amigos, o cualquier otra cosa por encima de tu familia. Ten cuidado con las envidias, te dice Dios esta mañana. Ten cuidado con la falta de comunicación con tu pareja. Ten cuidado con tomar decisiones y dividir la familia. Yo voy a estar contigo, pero ten cuidado, dice Dios, de estas cosas. Padre amado, yo te doy gracias en esta mañana, y creo, Jesús, que nos vas a llevar donde nos has prometido. Creo que cada familia que ha vivido enfermedad, escasez, adversidad, envidias, quizás también enemistades, yo creo en el nombre de Jesús que tú cumplirás tu promesa
y les llevarás a donde les has prometido. Que cada vez que se levanta una adversidad, también te levantas tú en autoridad para libertar, para sanar, para restaurar, como lo hiciste con Jacob, en el nombre de Jesús. Y pongo cada familia de la iglesia en tus manos, para que podamos recibir de ti esa promesa y podamos vivir nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si se le da un aplauso a Dios, iglesia?